A ver, Ramoncito, si nos guías en oración, por favor. Oramos, hermanos. Soberano Dios, gracias te damos, Padre, gracias por la vida, la salud, este tiempo de poder entrar y por medio de la tecnología poder reunirnos entre hermanos para poder aprender más de tu palabra, Dios, fortalecernos un alimento a mitad de semana, Dios, que debe ser diario, pero coordinamos para que sea el día miércoles o todos los miércoles con el propósito de fortalecernos espiritualmente, de vernos también por la pantalla y saludarnos y orar unos por otros con el propósito de fortalecernos cada vez más. Gracias por el tiempo de Julio en que nos enseña y gracias por la participación de los que ahora estamos y oramos porque puedan añadirse más hermanos para poder eh, crecer espiritualmente juntos como congregación en Salamanca para poder eh, hablar de ti en todo instante y en todo momento. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. A ver, hermanos, bueno, la semana pasada me excuso un poco, ustedes saben que mi mamá está un poco pasando un problemita de salud y mis hermanos han venido, o sea, ya han venido mis hermanos mayores, bueno, ya se fueron también, para poco estar, pues, ¿no? Al tanto de trámites y demás cosas que se requieren cuando uno está, pues, eh, bajo las garras del seguro social, ¿no? O sea, no. eh, entonces, todavía no tengo fecha, todavía no hay fecha definida para la operación de mi mamá, así que eh, téngala en cuenta en sus oraciones a mi mami para que podamos pasar, pues, este tema de la operación, para que pues, lo operen pronto y ya, pues, se encamine a su recuperación, ¿no? Hasta el momento no tenemos fecha, ¿no? Eh, ¿Su nombre cuál es? Marta, Amar. Marta Gali, ¿no? Entonces, Gal. ujú. Y bueno, y mi hermana menor está por venir en estos días, y así pues, ¿no? Y en eso estamos. Eh, y eso fue lo que ocupó prácticamente el tiempo en la semana pasada, ¿no? Entonces, les decía yo que ya nos quedan dos sesiones más, esta y la que viene, para terminar el estudio de esta carta, ¿no? Gálatas, que si mal no recuerdo empezamos el año pasado en abril, más o menos, ¿no? Abril, mayo, por esas fechas, que por circunstancias se ha hecho un poco larga, ¿no? Pero, bueno, digamos que son los tiempos de Dios, son, ¿no? Él sabe cómo hace las cosas y nos ha permitido poder retomar estos estudios, ¿no? Y ya prácticamente poder terminarlos. El día de hoy vamos a ver el texto, ya vamos a entrar al último capítulo, al capítulo 6, que es el capítulo más cortito, si no me equivoco, sí, es el más cortito de todos. Y hoy vamos al texto del versículo 1 al 10, ¿no? Así que vamos a abrir nuestras Biblias, igual yo siempre, como siempre, les comparto la pantalla con el texto bíblico para que los que puedan leer, si estás en celular un poco complicado que lo puedan leer, pero ahí vamos haciendo lo que se puede. Vamos a leer entonces en Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 10 en la Biblia de cabecera, por decirlo así, de ese estudio que soy la Reina Contemporánea, que dice lo siguiente. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos la carga de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que recibe enseña en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña.
No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En la Reina Valera de 60 dice lo siguiente. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. NBI dice lo siguiente. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a otros y en especial a los de la familia de la fe. Por último, la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto al otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. A ver, según de que hemos leído, hay similitudes en el texto de en la Reina Valera del 60 con la Biblia de las Américas, ¿no? Y hay otra forma de interpretar el texto un poquito diferente con la NBI, ¿no? ¿Sí? Bueno, la Reina Valera contemporánea es casi lo de la 60, pero con un lenguaje más de esos tiempos, más siglo XXI, ¿no? Sí, eso creo que eso ha sido lo más resaltante que podemos eh, haber observado. Ya habrá tiempo después del estudio para un poco hablar de esto, ¿sí? Vamos a analizar entonces versículo por versículo
como siempre hacemos, y vamos a ir al versículo 1. En este versículo, una vez más, Pablo se dirige a los cristianos de Galacia como hermanos, ¿no? Acuérdense de lo que vimos al principio de esta carta, ¿no? Sobre todo el versículo 1, perdón, en el versículo 2 y el versículo 11 del capítulo 1, ¿no? Entonces, habiendo denunciado la rivalidad y la envidia en la iglesia, abogó por el cuidado mutuo y preocupación que deben caracterizar al pueblo de Dios, ¿no? Imaginó una situación en la que un cristiano prójimo es sorprendido en alguna falta. El término, por ejemplo, sorprendido, viene de la palabra griega prolambano, que puede entenderse aquí, ¿no? En este texto de dos maneras. Podría referirse a ser sorprendido, ¿no? Por un pecado, o puede querer decir que el pecado es detectado por otros miembros de la iglesia, ¿no? Probablemente el primero, ¿no? El de ser sorprendido es evidente, o que se intuye el último. Otros cristianos tendrían que haber, un segundo, tendrían que saber sobre el pecado para poder intervenir, ¿no? La palabra falta, ¿no? Es para toma, que quiere decir paso en falso o un error, ¿no? Que también puede decir pecado o fechoría, ¿no? ¿No? Obviamente Pablo aquí se expresa con cuidado y quizás en un tono un poco por decirlo así, cariñoso, mientras se ocupaba de este tema, ¿no? De ser sorprendido en alguna falta. Lo hizo porque involucrar, ¿no? Y esto nos atañe ahora a nosotros en nuestra vida cristiana, eh, porque involucrar a un hermano, una hermana en la iglesia es algo que nos atañe a nosotros, ¿no? Porque todos somos un cuerpo, ¿no? Entonces, hay que tener sensibilidad para este tipo de cosas, ¿no? El sorprender a un hermano en alguna falta, en algún pecado, ¿no? El lenguaje que se usa aquí, ¿no? Es una reminiscencia a la mujer, ¿no? Al caso de la mujer de Juan 7:53, ¿no? De que va de 7:53 al 8:11, que fue sorprendida, ¿no? En este caso la palabra griega que se usa en Juan es catalambano, en el mismo acto del adulterio, ¿no? En Juan 8:4, ¿no? Entonces, la actitud de Jesús en ese relato ejemplifica la manera como los cristianos deben buscar restaurar a un prójimo creyente que es sorprendido en alguna falta, ¿no? Ahora, analicemos un poco esa escena, acordémonos de ese pasaje, ¿no? Que es bastante conocido, ¿no? Los acusadores de la mujer eran los escribas y los fariseos. Y estos personajes eran celosos de la ley de Moisés y pusieron a prueba a Jesús diciendo, ¿no? Que dijeron estos en Juan 8:5, en la ley, ¿no? Dice las escrituras, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices, no? Le dice los escribas y fariseos a Jesús. Evidentemente, estos escribas y fariseos no estaban, ¿no? Realmente preocupados por la mujer ni la ley, ¿no? Acá lo que querían hacer era buscar una trampa para atrapar a Jesús, ¿no? Que obviamente Jesús conocía los corazones, los acusadores de la mujer, conocía todo el espectro de sus pecados, ¿no? E incluso los que ellos consideraban secretos, ¿no? Y entonces Jesús los desafió y les dijo, ¿no? En el texto de Juan 8:7, aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Y entonces el texto más dice que del más viejo al más joven decidieron que sería más sensato salir silenciosamente, ¿no? Ahora, tres verdades sobresalen mientras contemplamos lo que sale de este relato, ¿no? Primero, el hombre pecador no está capacitado para pronunciar juicio final contra su prójimo. Dos,
Jesús, nuestro Señor, que es justo, que vino a buscar y a salvar a los perdidos, se negó a pronunciar un juicio condenatorio, aunque la culpa se purificó delante de él, ¿no? Ahora, no era como si la culpa de la mujer no importara, ¿no? Evidentemente importa. Un día, así como sus acusadores, y nosotros también estaremos delante de él en el juicio final. Ahora, nuestro consuelo es que él, nuestro juez, no desea nada más profundamente que la justificación y no la condenación, ¿no? De hecho, este fue el propósito de toda la vida de Jesús, ¿no? Eh, Jesús en su ministerio siempre se mostró misericordioso, su ministerio fue de redención, él pagó el precio final de esos pecados en la cruz, ¿no? Para redención de la humanidad. Y tercero, ¿no? Y tercer punto, ¿no? Jesús no dejó a la mujer donde estaba espiritualmente, ¿no? Él, en cambio, la llamó a arrepentimiento y leemos en Juan 8:11 que al final le dice, vete y no peques más, ¿no? Entonces, aquí hay tres cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿quién dijo Pablo que debía ser responsable de tratar con alguien que fue sorprendido en alguna falta? El texto nos dice que son los espirituales, ¿no? El objetivo de una persona piadosa no es condenar a otros, ¿no? Lo que tienen tal actitud se den cuenta o no, están en alianza con Satanás, el acusador. No sé, si tú, en vez de actuar con piedad, condenas, ¿no? No estás haciendo bien las cosas. Entonces, debemos entender que esto de condenar es el propósito de la vida del enemigo, del maligno, y siempre, evidentemente, hay suficiente pecado en la mejor, inclusive de las personas, como para que fácilmente se lancen cargos contra ellas, ¿no? Cualquiera de nosotros podría ser juzgado por el más mínimo de los pecados, ¿no? Hasta como les digo, hasta la persona más justa que podamos ver, la persona más buena que podamos conocer, se le podría encontrar algo y se le podría lanzar acusaciones, ¿no? Entonces, la persona espiritual es la que tiene el Espíritu de Dios, o sea, es la que es residencia del Espíritu de Dios. Es instada a restaurar a un hermano sorprendido en pecado haciendo uso de un espíritu de mansedumbre. Ahora, la palabra restaurar, ¿no? Que está en las escrituras, que en griego es katartizo, quiere decir devolver algo a su condición anterior normal, ¿no? Se usa o se utiliza para la reparación de las redes de pesca en Mateo 4:21 y Marcos 1:19. Esa palabra, ¿no? La palabra para mansedumbre, que es prautes, también traducida como humilde, es el mismo término que aparece como un fruto del espíritu, ¿no? Entonces Pablo ofreció una palabra de advertencia a aquellos que buscan restaurar a un hermano que ha pecado, ¿no? Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? El diablo, nuestro archienemigo, busca instigar el pecado, ¿no? Sabe cómo tentar a las personas y a pecar incluso en el cumplimiento de sus deberes urgentes, inclusive así seas una persona comprometida dentro de la comunidad de Dios, o sea, dentro de la iglesia. ¿Qué pecados podríamos ser tentados a cometer en tales situaciones? Mostrar orgullo, jactarse, ¿no? De nuestra propia justicia, por poner un ejemplo, ¿no? Y que son pecados quizás no son tan evidentes, no estás haciendo un mal a nadie, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero el orgullo y la jactancia también son pecados y son pecados, terribles para uno, ¿no? En tu crecimiento espiritual, ¿no? Ahora, el objetivo del cristiano espiritual no es castigar, entonces no es purgar, no es tomar represalias, sino es rescatar a las ovejas errantes y devolverlas a redil. Y es por eso que la tarea requiere de un espíritu de mansedumbre, ¿no?
¿Alguna cosa que quieran acotar? Julio, Sí, dime, Ramón. ¿por qué trajeron a una mujer adúltera y no trajeron a un ratero o un delincuente? ¿Marcaba la diferencia ese tipo de pecado en ese entonces? Eh, Porque Jesús, al decir Jesús que tire la primera piedra, pues ahí, agrupa, o sea, no le importó eso, sino pecado, ¿no? claro, pero acá lo que del texto de Juan se entiende de que fue sorprendido infraganti, ¿no? Ahora, Ya. ahora tú Porque hay que como lo que entender que de dice, repente hay la idea era pecados, hacerlo caer, ¿no? La idea era claro, hacerlo caer, como decía yo. Ah, claro, la idea central del texto no es que los escribas y fariseos estén preocupados por la mujer, o que ellos claro, sean muy celosos de la palabra, no, mira, acá hay una persona pecando, ¿no? Qué barbaridad, hay que protegerla, ¿no? La moral, la espiritualidad del pueblo de Israel, no, o sea, menos, ¿no? Acá era mira, acá justo, mira, acá hay una mujer que hemos pillado en pecado, ¿no? Vamos a hacerle trampa a Cristo. Esa era la motivación de ellos, ¿no? claro. Por eso la pregunta, ¿no? Buscaron el pecado de repente el, el, el peor, ¿no? ¿No? O sea, Ujú. si lo analizamos acá también, a veces consideramos eso, ¿no? Un pájaro frutero, un carterista y una mujer que le llamamos de la vida alegre, o sea, marcamos, no, este es más grave, ¿no? Es pecado, todos, ¿no? Pero Ujú. marcamos la diferencia, ¿no? Y aparte también era la pregunta, porque en Gálatas 5 sabemos que los placeres de la carne pisan adulterio, pues, ¿no? O sea, ¿por qué va adelante? Claro, pero ojo que, como les mencionaba al principio, ¿no? ¿Qué quiere decir que hayas encontrado, ¿no? Como dice el texto, sorprendido en falta, ¿no? En Y el acto sorprendido mismo. en el acto, o sea, o que te agarraron en el acto mismo del pecado, ¿no? ¿No? O que tú ya sabías, ¿no? O la iglesia sabía, o por poner el ejemplo, vamos a trasladar ese concepto a lo que hemos visto en Juan, en lo que sabemos de Juan. Esos escritos y fariseos ya sabían de esta mujer. Entonces, Claro. vamos a usar esto, ¿no? Como ya sabemos su rutina, ya sabemos con quién, y a qué horas y cómo, vamos a agarrar esto y con esto vamos a usar la excusa perfecta para caer, para que Jesús caiga, ¿no? ¿No? Entonces, claro, tú lo puedes interpretar de dos formas, ¿no? O lo agarras en el momento es como que, ¡pum! Justo te vi, casualidades de la vida, justo te vi robando, ¿no? O yo ya sabía que eras un ladrón, pero pues no sabía cómo abordar la situación, ¿no? ¿No? Entonces, ahí por ahí va la cosa, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Acá el texto de Juan no era ni la mujer ni los escribas fariseos protegiendo la ley, sino era hacer una trampa a Jesús, ¿no? Directamente, ¿no? Sí, y disculpa, Sí, Mariela, dime. Julio, y bueno, y también, ¿por qué también no le trajeron al hombre, digo, ¿no? Porque, Claro, sí, Claro. este, bueno, la cuestión es que de repente también por la misma cultura, ¿no? Allí, ¿no? Las mujeres de repente en menos, bueno, según tengo entendido que la mujer o sea, era de repente no también, no considerada en el sentido de derechos y de otras cosas. No estoy muy al tanto de eso, estoy hablando de más así. claro, Pero sí, sí, ¿por qué no trajeron al hombre, no? Porque también era pecado para el hombre también, ¿no? Digamos que la mujer, como tú dices, es más vulnerable, entre comillas, más difícil de defender, ¿no? ¿No? Más fácil de poder aprenderla, de poder criticarla, porque no tenía motivo o sea, no era como el hombre que se podía defender, entre comillas, ¿no? La mujer era más Pero vulnerable, ¿no? el hombre no tenía derechos a tener varias mujeres en ese tiempo, No, ¿no? no. O solo los reyes, nada más. Sí. Los reyes y eso. Ah, sí. Porque así mataban a uno para estar con otro. ¿Se acuerdan? Mismo Rico Octavo. El Rico Octavo tenía esposa, ¿no? Cuando no le gustaba, la mandaban a matar o se divorciaba. Terrible, terrible. Pero imagínense, acuérdense ustedes que los que hemos estudiado 1 Corintios, hay un pecado
parecido. ¿Se acuerdan o no? ¿Estaba parecido? Pero ¿cómo lo enfocaron? ¿Cómo lo enfocó la iglesia de Corinto? Había un hombre que estaba Ah, con ya, la sí. esposa del papá Claro, en la misma iglesia. en la En misma la misma, iglesia. Y que sí, era sí. peor, o sea, ahí Peor, eran peor. condenados los dos, ¿no? Tanto el hombre y la mujer. O sea, el enfoque del texto es, ahí está Pero, mal, sí. pero, Pero pero, mayormente, parece, pero Julio, pero mayormente entendí como que se aceptaba el pecado en la misma, o sea, claro, los líderes, los que dirigían, ellos también estaban implicados en el caso, pues. ¿Mm? claro, Estaban estaba en el permitiendo caso. el pecado dentro de la congregación. Los ancianos Ujú. no tenían, vamos a ponerlo, vamos a poner el mejor escenario entre lo malo, no tenían carácter para poder afrontar el pecado que estaban viendo, ¿no? Que puede pasar, ¿ah? No, o sea, hay casos que a veces lo que tú ves es tan esto que te sorprende y no sé, pues no, ¿cómo afronto esto, ¿no? O sea, ¿cómo hago? ¿No? Si es que no se convierte en un escándalo. ¿No? Pero, ahí no dice, ay, la mujer que está, ¿no? Pecado, no, ahí se menciona, ahí Pablo menciona el hombre con la mujer, ¿no? Bueno, no dice que sea su madre, dice que es la esposa, ¿no? Es la mujer del padre, ¿no? Así Igual y es. igual, es un pecado terrible, pero ahí sí, Pablo, por ejemplo, en ese caso menciona a los dos, ¿no? A los dos, y lo que la iglesia debe haber hecho, ¿no? Por la falta de corrección de los ancianos de la iglesia, ¿no? Entonces, hay dos enfoques ahí, ¿no? Uno es queriendo corregir a estas personas, ¿no? Y otro es simplemente buscar una trampa para ponerle a Jesús, ¿no? Entonces, ahí en el primer caso hay un caso de cómo afrontar el pecado de una manera, eh, frontal, pero con espíritu de piedad dentro de todo, ¿no? Porque al final uno le demuestra su pecado para que esas personas cambien, ¿no? En el caso de la mujer adúltera, en el caso del texto de Juan de la mujer adúltera, pues ahí no estaban buscando ellos cambiar al espíritu de mujer, ni corregirlo, ¿no? Estaban buscando matarla, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, Este, eh, ese es el enfoque No, pero no, diferente que no se. tanto como matarla, porque lo hubiesen hecho sin presentárselo a Jesús nomás, pues, porque estaba yendo contra la ley. Ah, no Claro, tenían pero que, querían como corroborar, no o sea, sí, presentárselo a Jesús, pero era para pudieron que a ver matar. qué decía Jesús. Mm. Ujú. Bueno, Julio, y de pasadita, Julio, de pasadita ha ido más. ¿Qué escribió Jesús en la tierra con el dedo? Eso no se sabe. No, todavía no he encontrado el libro. Eh, Julio, sí, una dime, pregunta. Mariela. Y dime, Julio, bueno, ya en realidad ellos sí habían hecho, o sea, de acuerdo a lo que Moisés, o las leyes que se manejaban en ese tiempo de Moisés, o sea, esto era accesible, o sea, que sí te tenía que apedrear a una persona que le encontraran en esa situación, ¿verdad? Sea hombre, Ujú. sea mujer, te tenían que apedrear, ¿no? O sea, no estaban diciendo algo malo, digo yo, ¿no? Entre comillas, de que se tenía que cumplir la ley, ¿no? O no. Claro, si No, sí, hubieran querido cumplir la ley, como dice Ramón, ya lo la, hubieran la apedreado. pedreaba. Claro, Claro. entonces, No le tendría que haber preguntado nada a Cristo, ¿no? Ellos simplemente claro, actuaban. claro, pero Ujú. y realmente preguntaron para que realmente, porque si era así la ley, Cristo tenía para decirles, sí, pues así dice la ley de Moisés, entonces ya todos la apedreaban, pero Cristo salió con una respuesta diferente a lo que esperaban, ¿no? O sea, eh, eh, ah, y, y, y al decirles de que tiren la primera piedra el que nunca ha pecado, pero eso era algo que decía Cristo. Y entonces ellos también pudieran haber dicho, sí, pero eso es lo que tú dices, pero la ley de Moisés dice esto. Entonces es Y que, a mí cuando eso me da que pensar en la magnitud de pecados que tenía cada uno de ellos, ¿no? O sea, es como, es como que Jesús se hubiera puesto en un espejo, mira, acá está tu pecado, ¿no? Esto es lo que has hecho. Así de simple.
la respuesta está en la tierra cuando escribió con el dedo, ¿no? porque de ahí Sí, partió la claro. respuesta, de ahí Ahí salió la respuesta. escribió con... Entonces, Julio, entonces la respuesta de Jesús es como que los intimidó, porque Claro, los intimidó les hizo afrontar con ellos mismos, o sea, diciendo, bueno, que nunca ha pecado, y entonces, porque, claro, porque yo un poco que ahorita cuando estamos reflexionando acerca de esto, yo digo, ¿y por qué? Si es que era algo así que se contemplaba en la ley, ¿por qué entonces Jesús al decirles esto, ¿no? Ellos ahí mismo, ¿no? Se fueron retirando de repente y soltando sus piedras y se fueron yendo despacio, porque ellos muy bien pudieron decir, ah, bueno, es lo que tú dices, pero lo que dice Moisés y la ley es esto, y esto se debe de cumplir, ¿no? Entonces, puede ser que en ese momento, pues bueno, y además quien lo decía era Cristo, ¿no? Y aparte claro, puede ser eso, ¿no? Porque no, un poco ahí como que no entendí o no entendía yo eso, ¿no? Ujú. Entonces Pero, ahí sí, como les decía, ahí hay tres cosas, ¿no? Uno, ninguno de nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros estamos en capacidad eh, moral para emitir juicio, ¿no? Condenatorio sobre sobre otra persona. No estamos, ¿no? Porque cualquiera de nosotros tiene un pecado en el cual se nos puede reprochar, ¿no? ¿No? Tú eres, por poner un ejemplo que me podrán decir a mí, ¿no? Tú eres envidioso, eres muy jactancioso. ¿No? Siempre va a haber alguien que te diga algo, un pecado, y de repente lo más probable es que tenga razón, ¿no? Y siempre que te reprochen, ¿no? Entonces, ese es el punto uno. Un ser humano no puede emitir juicio condenatorio sobre otra persona, ¿no? Porque al final los juicios son de Dios, ¿no? Dos, Jesucristo vino a cambiar, ¿no? A redimir, ¿no? El- a que tus pecados sean perdonados, ¿no? A justificarte, a ser justo, o sea, mediante su sacrificio hacerte justo a ti. Y tres, y no te deja solamente ahí, ya bueno, ya eres justo con mi sangre eres justo, ¿no? Sino que busca también tu santificación. O sea, ¿qué es la santificación? Cambiar, ya no peques más, ¿no? Restaura tu vida, cambia tu forma de ser, ¿no? Entonces ahí esas son las tres cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Pues, Julio, Y pero no, de repente no estamos condenando, pero sí podemos exhortar como hermano en Cristo, o sea, para que la persona se restaure, o sea, por no eso, estamos condenando, o sea, a solas, lógico, sin público, sino uno a uno, porque va por ese lado también, ¿no? Restaurar a la persona, al hermano, ¿no? Que hay veces, lógico, que hay veces queremos restaurar viendo algo que de repente hasta juzgamos rápidamente porque no es lo que vemos, sino que dentro de la exhortación ya nos explicarán qué pasó, ¿no? Pues, o ujú. sea, con el fin de restaurar, no condenar, ¿no? O Es sea, por eso levantar que, al hermano caído. es por Ujú. eso que este versículo acaba con este texto. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claro, a O eso sea, es. recuerda, como alguna vez les he dicho, cuando uno se bautiza, ¿no? Y siente pues que, ¿no? El peso de tus pecados se va, y dice, nombre nuevo soy, ya me olvido, no, no te olvides de lo que fuiste, porque el recordar el que fuiste, te da te da esa piedad, esa misericordia para atender al hermano que está caído, ¿no? Porque tú también fuiste así. O tú de repente tú estás lidiando con un problema parecido, ¿no? Entonces, no olvidarse que también uno puede ser, como dice el texto, ¿no? Uno puede ser tentado también, ¿no? O sea, piensa primero, ¿no? En ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado, ¿no? Vamos avanzando porque aquí vamos a ver que aquí en el versículo 2, ¿no? Aparte de dar instrucciones para restaurar el error, o sea, el pecado de lo que estamos hablando en el versículo 1,
también da la siguiente advertencia a Pablo, ¿no? El texto dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros, ¿no? Y cumplan así la ley de Cristo. Eh, Ahora, este versículo sigue naturalmente después del anterior, ¿no? La idea de sobrellevar las cargas de otros corresponde conceptualmente a la muerte de Jesús en la cruz. Jesucristo llevó nuestra carga, ¿no? Obviamente no podemos compararnos nosotros en alcance, magnitud, consecuencias con la cruz de Cristo, ¿no? Pero después de todo, la carga que le sobrellevó fue el pecado de todo un mundo perdido, ¿no? La cruz, ¿no? La cruz de Cristo fue literal y horriblemente física, así como espiritual. Nosotros, los seres humanos, somos incapaces de imaginarnos la experiencia de cuanto el Santo de Dios se convirtió sí mismo en la encarnación misma del pecado. En 2 Corintios 5:21 leemos lo siguiente: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, ¿no? No, esto es tan sorprendente como incomprensible desde el punto de vista humano, ¿no? ¿No? Él que no cometió nada, que no hizo nada, Dios lo hizo el pecado de todos nosotros, ¿no? Para que nosotros seamos justos, ¿no? ¿No? Entonces, durante su ministerio Jesús no dudó en hablar de la cruz metafórica que sus discípulos serían llamados a sobrellevar, sea experimentando, por ejemplo, el ridículo, la enemistad en su propia familia, la persecución, la tortura o la muerte, ¿no? Hay un pasaje de Mateo 10:38, súper conocido, que dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, ¿no? Ahora, este versículo de Gálatas 6:2 no es solo una alusión más a los tipos de carga que podría implicar seguir el ejemplo de Cristo. El cristiano tiene que estar dispuesto a soportar las cargas que está oprimiendo a su hermano. La palabra griega que se usa varos sugiere algo pesado o opresivo. Muy opresivo, ¿no? Eso puede ser las dos cosas, pesado y opresivo. El lenguaje de Pablo es lo suficientemente amplio como para abarcar cargas de todo tipo, ¿no? Cualquier prueba que nos imaginemos, ¿no? Dolor, pecado, debilidad, enfermedad, podrían entrar aquí en este significado, ¿no? De varos. Si bien la amonestación es recíproca de los otros, ¿no? Puede que Pablo haya tenido en mente las pruebas en las que se enfrenta un hermano más débil, ¿no? Puesto que Jesús cargó cargas humanamente insuperables, ¿no? Para redimir a todo un mundo perdido, entonces nosotros debemos esforzarnos por imitarlo y hacer lo que podamos para ayudarles a nuestros hermanos. La frase ley de Cristo ha generado, si ustedes tienen la oportunidad de revisar libros de comentarios bíblicos, ha generado debate, ¿no? Eh, entonces, Pablo ya había dicho, ¿no? En el capítulo 5, versículo 24, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿no? Eso ya lo hemos leído. Ahora, por esta razón, quien realmente desea seguir a Jesús no está controlado por sus impulsos humanos, ¿no? Por otra parte, Pablo escribió que los cristianos se han despojado de la vieja naturaleza y sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde vemos esto en Colosenses 3, 9, 10. Este nuevo yo, ¿no? Este nuevo yo dictó cómo respondemos a un hermano, a una hermana que está en necesidad, ¿no? Ahora, la palabra ley, ¿no? Nomos, ¿no? En el Nuevo Testamento no siempre tiene la misma connotación.
Un significado común que encontramos en las escrituras, por ejemplo, es el de la ley de Moisés, ¿no? A este respecto, ley aparece como una subdivisión de la Biblia hebrea en frases como la ley y los profetas, de Lucas 16:16, o la ley de Moisés en los profetas y en los salmos, en Lucas 24:44. Estas expresiones se relacionan con el antiguo pacto de Dios con Israel. El Evangelio, sin embargo, es algo muy diferente. Es el nuevo pacto previsto por Jeremías, ¿no? Es por medio de este pacto que Dios dijo que perdonaría las iniquidades de su pueblo y no recordaría más sus pecados, ¿no? Eso donde está, es un texto conocido, el de Jeremías 31:34, que también se aparece citado en Hebreos 8:12, ¿no? La ley no podría cumplir entonces plenamente el perdón, porque como vimos en Hebreos, específicamente en el 10, capítulo de versículo 4, que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede, ¿no?, quitar los pecados. Entonces, como sabemos, solo la sangre de Cristo podía santificar al pueblo pecador, como vimos, ¿no? Como quedó claro, creo yo, ¿no? Cuando estudiamos Hebreos, ¿no? Entonces, la ley de Cristo probablemente deba entenderse como la ley del amor, ¿no? ¿Sí? Es más grande de todos los dones que Dios ha otorgado a sus hijos. Es el mismo principio que Jesús sostuvo durante su ministerio, cuando se le preguntó cuál era el mandamiento más grande en la ley, ¿no? Y vemos el texto de Mateo 22, versículo 37 al 40, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿no? Amar a Dios, amar a tu prójimo, ¿no? Ahora, el Nuevo Testamento también contiene muchas enseñanzas sobre el amor, sus cualidades y cómo es en la vida. Sin embargo, en ninguna parte se representa más vívidamente que en la escena de Jesús dando su vida en la cruz, ¿no? Este amor redentor tiene que transformar la vida de sus discípulos. Y Juan lo expresó de esta manera en 1 de Juan capítulo 3, versículo 16 al 17. En esto hemos conocido el amor, en el que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede evitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra el corazón, ¿no? ¿Cómo puede ser posible eso, no? Entonces, los escritos de Juan tiene mucho más que decir sobre el amor y cómo es entre los hermanos, pero quizás ningún otro pasaje que escribió se asemeja tan estrechamente al mensaje de Pablo en este capítulo, ¿no? En capítulo 6 de Gálatas, ¿no? Entonces, en estos primeros versículos, en estos versículos 1 y 2, Pablo estableció el enfoque que tenemos que adoptar para con el hermano que ha caído en pecado, ¿no? Al cristiano en dificultad se le tiene que tratar con mansedumbre, un fruto del Espíritu, bueno, como solemos estudiarlo, un fruto del Espíritu que involucra el poder del Espíritu. Lo que buscan ayudar tienen que cuidar sus propios corazones para que ninguna actitud desamorosa, vamos a ponerle así la palabra, ¿no? Sin amor, los abrume. No hacer así, no hacerlo así sería pecar y frustrar el objetivo que tenían en venir al hermano, ¿no? Hasta aquí alguna cosa que quieran anotar. Entonces el versículo 2 habla de manera colectiva, de que debemos llevar las cargas de unos sobre otros. Y cuando digo cargas, no necesariamente es pecado. Puede ser pecado, eh,
pero no necesariamente es así. ¿O qué entienden ustedes por cargas? Aparte de que podemos entenderlo pues, generalmente como pecado. O sea, no se refiere a paquete, a bulto, se No, refiere a obviamente. actitudes. Puede ser de algo de la sensibilidad humana, ¿no? O sea, algo que pueda estar padeciendo, ¿no? Depresión, eh, de repente te ha ocurrido algo y te sientes, de, débil, hasta una misma enfermedad también, o sea, le hablas a una persona. Cuando dice orar unos por otros, oramos mayormente, nos abocamos a orar por los enfermos, pero hay infinidad de cosas que podemos orar por el hermano. ¿No? ¿No? Hay hermanos que de repente el día a día, el llevar el día a día se les complica, por ejemplo, ¿no? Por un tema Sí, sí, económico, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendiente eh, de la situación, ¿no? Espiritual, anímica de los hermanos, ¿no? ¿No? Entonces, porque a veces el, el no fijarse en eso, miren, puede causar desazón en el corazón del hermano, ¿no? O sea, para mis hermanos no les importo, eh, y nosotros somos llamados a ser como el representante de Dios aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos, ¿no? Si veo que mi hermano no me considera, no me tiene, ¿no? Misericordia, no me tiene piedad, no, me ven en una situación así, ¿no? Vulnerable y no me ayuda, eh, ¿qué puedo eso pasa. pensar, ¿no? ¿Qué puedo pensar yo, ¿no? Entonces, todo ese espectro abarca en lo que es sobrellevar la carga, ¿no? ¿No? Del hermano, ¿no? Y como tú dices, Ramón, pasa esas cosas, ¿no? A veces, consideramos que en la iglesia solamente nos abocamos a que seamos buenos y ya, ¿no? Es Eh, que, ¿qué pasa? Que tú llegas, saludas, ¿no? Buenos días, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Sí, todo muy bien, todo muy bien. mm, Pero de ahí más allá no sabemos. ¿No? Te leo Colosenses 3:12, Sí. dice, la actitud de un hermano, ¿no? Dice, vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, ¿no? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Pues eso es cuando hay alguna falta, ¿no? Pero no Ujú, siempre a veces ocurre falta, sino por la actitud de cada uno de nosotros. ujú. Es verdad, ¿no? Sí, pero yo qué hice, ¿no? Pero yo qué hice, ¿no? Es la actitud también, ¿no? Es por eso por No, eso es que hay, por eso es que hay un fruto del Espíritu que se llama benevolencia, ¿no? Ahí está, la actitud de hacer el bien, ¿no? De tener siempre con alguien una sonrisa sincera, ¿no? Y eso en nuestros tiempos es algo, a veces es difícil, ¿no? no, Pero no te, Dios nos llama a eso, ¿no? A tener no te molestes si un hermano no te saluda. no, no, no te lo tomes personal. ¿No? ¿No? Es así. Bueno, hermano, vamos a seguir. Acá en el versículo 3 es cortito, ¿no? Lo que vamos a analizar. Pablo aquí advierte sobre el orgullo espiritual, ¿no? Los que tratan de ayudar a un hermano que ha pecado no pueden permitirse que sus egos les hagan sentirse superiores a ese hermano. Porque el texto dice, ¿no? Porque el que cree ser algo y no es nada, ¿no? Así mismo se engaña, ¿no? Romanos 3:23 diría también algo parecido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no te creas mucho porque tú también eres pecador, ¿no? Algo así, ¿no? Todos, todos, ¿no? Todos dependen del sacrificio de Jesucristo para perdón y salvación. Todos, ¿no? ¿No? Ustedes, yo, ¿no? Todos, ¿no?
Entonces, el versículo 3 traza un fuerte contraste entre cómo una persona podría verse a sí misma y lo que es en realidad, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que de repente dice, yo soy santo, ¿no? ¿No? Como esa, como ese pasaje de la historia del fariseo y el publicano, ¿no? ¿No? Los dos hablan con Dios, pero de diferente actitud. El fariseo dice, no, yo, ¿no? Oro, ayuno, ¿no? ¿No? Participo de la obra, ¿no? Todo bien, ¿no? ¿No? Y me jacto por ello, ¿no? Pero no se da cuenta que es tan pecador que el publicano pedía, ¿no? Perdón a Dios, ¿no? Entonces, todos, ¿no? Todos somos, eh, pecadores, ¿no? Todos necesitamos de la sangre de Cristo para nuestro perdón y salvación, ¿no? Eh, no hay nada de qué jactarse al fin y al cabo, ¿no? Eh, en el versículo 4, ¿no? Eh, en lugar de usar las faltas de otros como norma para juzgar de sí mismo, el texto nos dice que cada uno ponga a prueba su propia obra, ¿no? Y en ese contexto la palabra griega que se usa aquí es dokimazo, quiere decir poner a prueba o examinar críticamente, ¿no? Y es la misma palabra que usó el apóstol cuando dijo, ustedes deben examinarse a sí mismos antes de comer la cena del Señor, lo que usó Pablo en 1 Corintios 11:28, ¿no? La palabra también aparece en la amonestación de Pablo que dice en 2 Corintios 13:5, examínense ustedes mismos y vean si pertenecen en la fe, pónganse a prueba ustedes mismos, ¿no? Entonces, cada uno tiene que inspeccionar su propia obra, ¿no? Sus obras, ¿no? Y sus logros. Eh, entonces, ¿no? Entonces dice Pablo en el texto bíblico, tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto a sí mismo y no por otro. O sea, ¿qué quiere decir esto con respecto a sí mismo y no por otro? No puedo poner en paralelo lo que yo hago con lo que hace el hermano, sino lo que yo hago con respecto a lo que Dios pide de mí. ¿Se entiende? Yo no puedo compararme con otro, sino que yo respondo directamente eh, a Dios, ¿no? Por mis actos. Pero cuando éramos niños, ¿no? Y hacíamos algo malo, ¿no? Algo no obedecíamos de repente, eh, por ejemplo, ¿no? A veces nuestros padres nos solían, a mí y a mis hermanos, nos solían prohibir ver televisión, ¿no? Y siempre hay uno que inicia, ¿no? Voy a prender la tele, vamos a ver televisión. Y tu hermano o uno de tus hermanos se queda viendo tele contigo, ¿no? Entonces a ti te regaña porque tú prendes. No, pero mi hermano también vio conmigo, no se trata de eso. Tú prendiste la televisión y viste televisión, ¿no? Sí, tu hermano ya responderá por lo que también hizo, ¿no? Pero tú también, o sea, el problema fuiste tú, ¿no? No sé si te acompañó tu hermano o no también, ¿no? ¿Se entiende la analogía? O sea, cada uno responde por sus actos, ¿no? Y lo que hagas bien también eso es cosas es algo entre Dios y tú, ¿no? Y no entre Dios, entre tú y el otro, que hizo o no hizo, ¿no? Por ejemplo, hay otras versiones de la Biblia que dice algo como que si tienes algo de qué presumir, no te compares con nadie, que no se compare con nadie. Por ejemplo, la nueva traducción viviente dice, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, ¿no? Eh, si tenemos alguna razón para gloriarnos, debemos guardárnosla para nosotros mismos, ¿no? Versículo 5. Si bien los cristianos se les llama como hemos visto, ¿no? El versículo 2, ¿qué era? El versículo 2 era sobrellevar las cargas de los otros. Aquí en el 5 va a cambiar la figura un poquito. Va a decir, cada uno llevará su propia carga, ¿no? Ahora, Pablo usó dos palabras diferentes para cargas. Usó varos y carga, que es
porción, o sea, como porción, ¿no? En esta sección, ¿no? Acá cambia la palabra carga, es un sinónimo, ¿sí? O sea, también se traduce como carga, pero es una palabra diferente, ¿sí? La palabra que se usó en el versículo 2 varos enfatiza la idea del peso en la que a menudo es opresivo, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, tenemos la palabra barómetro, ¿no? ¿Qué mide el barómetro? El peso de la medida de presión atmosférica, ¿no? Eso mide un barómetro, ¿no? Eh, en el griego moderno, el alcance de la palabra baros se ha ampliado para satisfacer las necesidades del mundo moderno, ya que se usa para conceptos como gravedad, ¿no? Gravedad específica, ganancia de peso físico, o sea, cosas que se usan en la física, ¿no? El peso, ¿no? Del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 20:10 se usa para lo que es la porción del trabajo, ¿no? O devolverse una carga para alguien, la carga de la responsabilidad o la presión de los impuestos, ¿no? Eso es varos, ¿no? En cualquiera de estos significados no es difícil concebir cosas que serían sobre nuestro espíritu o causen preocupación o tensión. Sin embargo, la palabra que se usa en griego aquí, que es portión, enfatiza algo que se lleva o se transporta, como la carga de un barco, ¿no? Dependiendo del contexto, esta carga puede ser pesada o liviana. Ahí les he puesto en las anotaciones del curso los textos más o menos para que puedan entender lo que estamos hablando. Ahora, evidentemente en algunos de sus usos, portion es sinónimo de varos, pero no en otros. Parece que Pablo aquí está haciendo una distinción en este contexto usando estos términos diferentes. Si es así, ¿no? Que no son iguales, varos representa los abrumadores problemas de la vida, demasiado pesados para ser llevados solo, como habíamos hablado. Eh, Ser peruano lleva, en estos días electorales lleva a ser, es una carga, ¿no? ¿No? En el cual tenemos que compartir todos por igual, ¿no? Y nos debemos de sobrellevar entre nosotros. Mientras que portion denota responsabilidades personales, nuestras responsabilidades personales, nuestros deberes normales, ¿no? Este punto de vista es apoyado por el hecho de que portion se usó a veces en la literatura griega para el equipaje de un hombre, ¿no? O sea, mi maleta es mi maleta, ¿no? Son mis cosas, es mi peso, es mi responsabilidad, ¿no? Entonces podríamos entonces hacer la siguiente interpretación de Gálatas 6:5. Podríamos leerlo de esta forma, ¿no? Porque todo hombre tiene que poner al hombro su propia carga, Ah, ¿no? ah, ¿No? Entonces cada uno es responsable de su, ¿no? De su ah, carga, de su responsabilidad, ¿no? Una variación de esta interpretación, entonces toma en cuenta que 6:5 tiene en mente el juicio final, ¿sí? Si lo vemos así, ¿no? Esta forma de entenderlo se basa en el cambio de tiempos en el texto griego, ¿no? En ambos versículos es llevar, ¿no? Llevar, que en la palabra griega es bastazó. En el versículo 2 tiene un tiempo presente que de ese verbo, o sea, sobrelleven o lleven, mientras que en el versículo 5 tiene un tiempo futuro, cada uno llevará, ¿no? Puede que Pablo haya estado diciendo que los cristianos tienen la obligación de ayudarse unos a otros con las dificultades de la vida, pero al final cada uno será responsable de sus propios actos, ¿no? Vamos entendiendo lo que quiere decir el versículo 2 y el versículo 5, ¿no? Hay un matiz diferente. Ahora, la idea es consecuente con la enseñanza del Nuevo Testamento, sí, ¿no? Romanos 14:2 indica que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo, ¿no? Y y- además, ¿no? En 2 Corintios 5:10 dice que porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿no? ¿Alguna cosa que quieran añadir? ¿Se entendió la diferencia entre el 6:2 y el 6:5?
¿Se entendió? ¿Sí? Nosotros cargamos con un peso colectivo, ¿no? De vivir, ¿no? Con, en Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita sufrimos todo, pero no sabemos quién votar, ¿no? La pobreza, los precios, circunstancias de la vida, ¿no? Propias de un colectivo, de una sociedad, de una iglesia, ¿no? De un grupo humano, los cuales sobrellevamos, ¿no? Cada uno, ¿no? Tratando de ayudarnos como colectivo, ¿no? Llevar las cargas unos de otros. Pero cada uno sabe, cada uno tiene sus propias responsabilidades, cosas, ¿no? Su propio pecado, en el cual tiene que responder al final de los tiempos, ¿no? Cada uno lleva su maleta de lo bueno y lo malo que ha hecho, ¿no? Su libro de la vida, qué es lo que ha escrito en ese libro, ¿no? Con lo que hay que responder, ¿no? Sí. Julito, Sí. en lo que corresponde a las cargas que menciona Jesús, nosotros debemos de trasladarle nuestras cargas a Él, porque la idea de Dios es que no carguemos cargas, ¿no? Al menos tenía yo esa idea, que estemos sin carga alguna y que la traslademos a, a Jesús para que nosotros podamos estar bien, sanos espiritualmente, Ujú. sanos emocionalmente, y esa es la idea de ellos, pero tú mencionas que seamos responsables de las cargas que tenemos, entonces no debemos, No, a ver, este, no me estás entendiendo. Las cargas en el versículo 5 habla de las cosas que haces, Tus cargas. tus cargas. O sea, tú, eh, Vale. o sea, Ok. lo que debes hacer y o sea, tu mis acciones que responsabilidad, he hecho. tus acciones, entiendámoslo Ya. así. Porque hay obviamente, hay cargas que puedo ponerme yo de ejemplo, porque no, por ejemplo, como les comentaba la enfermedad de mi mamá, ¿no? Es una carga, yo no puedo hacer nada, me preocupo, sí, pero ya todo está, ya Dios, ya dispuso, está en las manos de Dios, ¿no? Eso quiere decir cuando Jesús dice, ya déjame tus cargas a mí, ya yo te voy a ayudar, ¿no? O sea, te va a dar, déjame tus cargas. Pero si yo, de lo que habla aquí en el versículo 5 es, yo tengo responsabilidades familiares, personales, ante la iglesia, ¿no? Los cuales yo tengo que responder. Cosas que hago o no hago. Los pecados que hago, ¿no? ¿No? Por faltas directas, por omisión, ¿no? O por lo que sea, ¿no? De esas cargas está hablando el capítulo 5, del versículo 5. Porque al final, esas cargas, esa maleta, esa cosa que vas juntando, ¿no? Tu libro de tu historia de tu vida, al final vas a responder. Y es por eso que el versículo 5 habla en futuro. Si te das cuenta, el versículo 2 habla en presente. Sobrelleven. O sea, hoy. Sobrelleven las cargas de uno de los otros. Y así cumplan la ley de Cristo. Y el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga, ¿no? Cada uno va a llevar esto ¿qué hiciste, qué no hiciste, al fin y al cabo, al final de tus días. O sea, Es responsabilidad personal, lo que dijiste. responsabilidad personal, ¿no? Sobre Bien. tus actos. Mira, te leo Ezequiel 18:20. Ujú. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno es responsable de sus actos. De sus actos, ¿no? De esa carga está hablando el versículo 5. ¿Sí? Eh, y reitero, yo no entiendo, y esto es un comentario personal, ¿no? Yo no entiendo de dónde saca
de que salvo ahora, salvo para siempre. Porque en reiteradas ocasiones, creo que hay demasiados pasajes que nos dicen, cuidado con lo que haces, vas a responder al fin, persevera, cuida tu camino, no te separes de Dios, ¿no? Hay demasiados pasajes, ¿no? Demasiadas advertencias. El mismo, nuestro Señor mismo habla de perseverar hasta el final, ¿no? Eh, por eso que acá Pablo hace esta advertencia, ¿no? Cuidado con lo que se cargan, ¿no? Porque el pecado es una carga, al fin y al cabo también, ¿no? A veces se vuelve tan carga que no te puedes quitar eso de encima, ¿no? Que no, la vida es corta, la vida es corta, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno va poniéndose encima, ¿no? Los líos que uno se mete, ¿sí? Eh, Eso es lo que nos quiere decir Pablo en este versículo, ¿no? Sobrellevemos las cargas, ¿no? Comunes, ¿no? Pero cuidado con los pecados que uno va acumulando, ¿no? Con las actitudes que uno toma, ¿no? Con los caminos que uno decide seguir, ¿no? Que a veces los caminos que uno decide seguir no son los caminos que Dios quiere que sigamos, ¿no? Sí, Sí, Julio, sí, Mariela, entonces, dime. entonces es solamente para sí entenderlo más que ya esto de las cargas. En el versículo 12 entonces nos dice que es una carga que tenemos que, como comunidad, ¿no? Como hermanos, tenemos que apoyarnos unos a otros, ¿no? En las Ujú, diferentes situaciones, circunstancias ujú, que puedan haber, ¿no? Eh, mm, Porque eso nos lo manda, porque dice, y cumplí así la ley de Cristo, ¿no? ujú, Entonces, y el otro que es en el versículo 5 que está ligado al 4 porque el 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, ¿no? Se ujú, está hablando de la parte personal, ¿no? Y dice, porque cada uno llevará su propia carga, o sea, ya en el versículo 5, ¿no? Entonces, como dices, tenemos que estar viendo, am, probarnos, ¿no? Ver realmente cómo estamos llevando nuestras vidas, nuestras actitudes, pero mirando a Cristo, ¿no? O sea, mirando la palabra, ¿no? Porque solamente de esa manera vamos a poder realmente decir si estamos bien o no delante de Dios, ¿no? Y no en compararnos con el hermano que está al lado. No, yo como hace un momento comentabas, no, no, yo no soy igual que el otro, ¿no? Porque yo hago esto, hago el otro, y yo no soy de repente, no sé, no hago tales cosas que el otro, ¿no? O sea, porque ahí ya me estoy comparando, ¿no? Pero acá hablan acerca de que cada uno, ¿no? Tenemos que someter a prueba nuestras propias obras, ¿no? ujú, Entonces, ¿por qué bueno, eso es lo que al último me queda, ¿no? Gracias. ujú. Entendemos como carga en el versículo 5 qué es lo que llevamos al final de nuestras vidas a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que... Dice, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué es lo que llevamos? Es como que hicimos algo con nuestra vida, eso llevamos, esa carga, ¿no? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿No? Al final tenemos que responder por ello, ¿no? Con lo bueno y lo malo que hicimos con nuestra vida terrenal, ¿no? Esa carga es la que está hablando el versículo 5, ¿sí? Eh, para avanzar, para ir avanzando, en el versículo 6, ¿no? Ya hemos visto que del 1 al 5, Pablo habla de tener una actitud compasiva para con un hermano que ha caído en pecado y que en vez de usar esa ocasión para el engrandecimiento de sí mismo, competencia o vanagloria, en el versículo de 6 al 10 va a continuar hablando acerca de lo que se requiere para andar por el Espíritu y velar por sus propios cristianos, por los cristianos, o por tu prójimo cristiano sobre todo, ¿no?
Sin embargo, pasó de hablar de preocupación al hablar de proporcionar apoyo, ¿no? A los ministros de la palabra, ¿no? Diciendo que el que recibe enseñanza en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña, ¿no? Muchos relacionan esto, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa también con el apoyo financiero, ¿no? Si volvemos a leer el texto, dice, el que recibe, o sea, nosotros recibimos enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña, ¿no? ¿No? Entonces, Pablo está animando a los cristianos a ser partícipes a los que les habían enseñado el Evangelio, ¿no? En realidad la frase al que le enseña es vaga, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién puede enseñar la palabra, ¿no? ¿A quién se refiere con el que enseña la palabra, ¿no? ¿No? Acá, o sea, Pablo no especifica, ¿no? Por eso digo que es vaga la frase que usa Pablo aquí. Eh, Pablo no especificó si es maestro a ser apoyado por un apóstol, un profeta, un anciano, un evangelista o sí, un simple miembro de la iglesia. Tampoco dijo que el maestro tenía que poseer un don carismático o que debía enseñar en virtud de su talento natural, su aprendizaje previo o su experiencia. Además, tampoco indica que el maestro tenía que ser alguien que fuera designado por la iglesia para llevar a cabo esta responsabilidad. Tal vez esta vaguedad, por decirlo así, ¿no? Este texto vago al propósito por Pablo, ¿no? ¿No? Fue intencional, por decirlo de una forma, y permitiendo una amplia aplicación del principio, ¿no? El apoyo de apóstoles, ancianos y evangelistas se analiza en otros pasajes del Nuevo Testamento. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles en una comisión limitada, los mismos habían de confiar en los anfitriones para su comida y alojamiento, ¿no? En Mateo 10:10 leemos que Jesús, el obrero, es digno de su alimento, ¿no? ¿No? Dijo esencialmente lo mismo de los 70 discípulos cuando fueron enviados en una comisión limitada. Mira, eran 70 personas. En Lucas 17 dice, quédense en esa misma casa y coman y beban de lo que les den, porque el obrero es digno de su salario, ¿no? Pablo Julio, ¿dice entonces, alimento? Julio, ¿dice ¿ah? alimento o salario? En el texto a lo que te referías. ¿De su Lucas 10, alimento? Lucas 17 dice, mira, esto he hecho copia, pega de la Biblia, A ver qué dice. quédense en esa misma casa y coman y beban de lo que les den, ¿no? Pero cuando él dice es digno, el obrero es digno, De su salario. a eso iba. Por eso, tú dijiste alimento, por eso dijo, ¿qué marca la diferencia? Porque si ese salario es monetario. Mm. Claro, pero acá, o sea, la comisión es, su pago, o sea, no lleven moneda, no compren nada, o sea, ustedes van a recibir alojamiento, comida, bebida, Ya. ¿por qué? Porque, por lo que están haciendo, ¿no? Sí, Evidentemente, el salario se entiende como que dinero, ¿no? claro, monetario. Ujú. ¿No? Entonces, lo que quiere decir Jesús es que acá yo digo, es comisión limitada para ese momento, ¿no? El que lleva la palabra, por eso digo, acá Pablo no especifica, pero yo creo, lo más probable, y lo he puesto en las anotaciones, estoy casi seguro que lo hizo a propósito, ¿no? Para que no digan, no, como decimos ahora, ¿no? ¿Qué pasa ahora, ¿no? Eh, si uno quiere ser evangelista y uno quiere ser, ¿no? que lo ayuden o que tenga un soporte económico, ¿no? Y eso, Ramón, tú lo sabes muy bien. No, ¿dónde estudió? ¿No? ¿Quién lo avala? ¿No? Y salen miles, miles, miles de preguntas, ¿no? Y mira que aquí en las escrituras es más fácil el asunto, ¿no?
¿Dónde se complica el asunto? ¿En qué momento se complicó el asunto? ¿No? Eh, Porque Pablo, ¿no? Y acá digo, Pablo defendió el derecho de los que predican a ser sostenidos financieramente por sus oyentes, ¿no? Aunque él mismo, y ustedes se acuerdan de esto, en 1 Corintios vemos esto, él mismo, o sea, Pablo no siempre ejerció ese derecho, ¿no? Hay un argumento que Pablo desarrolla en 1 Corintios, a ver los que se acuerdan. Vamos a ver quién quiere leer. 1 Corintios 9, versículos del 1 al 18. ¿Quién llega? ¿Quién llega ahí? Ya lo tengo. A ver, Primero de 1 Corintios Corintios 9, del del 1 al 1, 18. 18. 18 dice así la palabra. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Am, Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, en gran cosa si segara, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio.
Hasta el 18. Ujú, hasta el 18. Ujú. Entonces aquí ustedes recuerdan, Pablo expone, ¿no?, que los que trabajan, ¿no?, en la obra del Señor tienen derecho, ¿no?, eh, a cobrar un salario, a tener una retribución de ese trabajo, ¿no? Él renuncia a esto, eh, específicamente en la iglesia de Corinto, porque si ustedes recuerdan, en la iglesia de Corinto había un problema, de quién, o sea, ellos pensaban, ¿no? En la iglesia de Cefas, o sea, de Pedro, ¿no?, de Apolos, de quién es la iglesia, ¿no? Entonces había como una lucha de egos. Y de Pablo decía, yo no prefiero no usar ese derecho, ¿no?, que tengo, para que no usen eso como excusa para atacarme o para desmerecer mi trabajo, para la iglesia del Señor, ¿no? En ese caso específico, por eso es que él dice, prefiero no hacerlo para que no tenga con qué, ¿no? Pero tú, es como decir, no, pero tú cobras, pues, ¿no? O sea, tú te esmeras, tú te esfuerzas porque tú cobras, ¿no? Porque ese problema tenía esta iglesia de Corinto, ¿no? Pero Pablo en ningún momento dice que no, que no se, que el obrero, el obrero de la iglesia no sea partícipe ¿no?, de que no sea, que no reciba una retribución, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquellos a quienes se les enseña el mensaje de Cristo son llamados a ser partícipes, ¿no? En griego es koinoneo, de sus bienes a aquellos que imparten la palabra de Dios a la congregación. Esta asociación en el Evangelio a menudo resulta en que otros escuchan el mensaje y llegan a conocer a Cristo. Tal participación es imitación de Dios que compartió con nosotros a su Hijo amado, ¿no? Algo que quieran decir, da para hablar bastante, ¿no? A ver, los escucho, hermanos. Me quedo pensando. No, está bien. Con ¿Sí? respecto ¿Está a lo claro? que... ¿No? Claro, Está sí, claro, sí. está ¿Está claro. claro? Sí. Ok. Ujú. Seguimos entonces. Versículo 7. Eh, Estos versículos sobre la siembra y la cosecha pueden considerarse como un razonamiento diseñado para motivar a los lectores a remunerar a sus maestros por su labor, ¿no? Por otro lado, los versículos pueden entenderse como una declaración más general también acerca del enriquecimiento espiritual que seguirá toda conducta piadosa que proceda del motivo del amor, ¿no? El amor es, ¿no?, la raíz de todo, ¿no? Aquí, ¿no? Dios es amor. Después de todo, lo que realmente quiere decir la ley de Cristo es en este contexto, ¿no? Pablo da una advertencia, ¿no? No se engañen. Y esta advertencia es común en las escrituras, ¿no? El engaño se extiende a lo largo del camino desde el huerto del Edén, donde Eva fue engañada por la serpiente y volvió su mirada a la belleza terrenal, el deseo carnal y el orgullo egoísta. Entonces, ella y Adán desobedecieron el mandato de Dios y sufrieron duras consecuencias. Entonces fueron separados de Dios, fueron desterrados del paraíso del huerto y finalmente murieron, ¿no? El texto también nos dice que Dios no puede ser burlado, ¿no? Nadie puede pecar impunemente sin tratar a Dios con desprecio y esperar quedar, ¿no? Eh, ¿No? Sin castigo, ¿no? La palabra griega para burlado, que es mukterizo, literalmente quiere decir levantar la nariz, ¿no? Ahora,
Si tradujéramos literalmente, no tendría sentido el día de hoy, ¿no? ¿Qué quiere decir levantar la nariz? Una palabra relacionada aparece en Lucas 23:35, donde los líderes judíos se burlaban de Jesús mientras colgaba de la cruz, ¿no? Se cree que levantar la nariz a alguien era avergonzarlo y tratarlo como alguien débil, como alguien bajo su propia dignidad y como indigno, ¿no? De su respeto. El texto también nos dice que todo hombre siempre, lo que todo el hombre siempre, eso también cosechará. Y es un principio de mundo físico que también es verdadero en el reino espiritual. Lo que hablábamos con los frutos del espíritu. Si yo siembro una naranja, ¿qué voy a tener? Un naranjo voy a tener naranjas, ¿no? Si siembro una vid, voy a tener uvas. Si siembro una higuera, voy a tener higos, ¿no? ¿No? Es así, ¿no? Según su naturaleza, ¿no? Si no, si sembramos, ¿no? A, obtenemos A, ¿no? No vamos a obtener B, ¿no? Al tercer día de la creación, ¿no? La escritura diciendo, Dios hizo la hierba que da semillas según su naturaleza, ¿no? Cuando se siembra un tipo particular de semilla, inevitablemente se cosecha el mismo tipo de cultivo, ¿no? ¿No? Si siembras una semilla de trigo, tendrás trigo, ¿no? Y así, ¿no? Esto es de manera natural, ¿no? Eh, ¿Por qué se usaban ejemplos agropecuarios, ¿no? Porque era la economía predominante en los días de Pablo, ¿no? Las metáforas de la siembra y la cosecha eran siempre en esos días, ¿no? Y espero que también ahora comprendidas, ¿no? Además, en este punto de la carta, los lectores de Pablo habían escuchado lo suficiente como para hacer la transferencia de sus metáforas a su verdadero significado. Por supuesto, existían otras profesiones aparte de la agricultura, ¿no? Los cristianos y las personas de la comunidad trabajaban como comerciantes, carpinteros, sastres, banqueros, magistrados, políticos, maestros, constructores y otras cosas, ¿no? Sin embargo, en las ciudades de una provincia como Galacia, probablemente nadie vivía tan remotamente de los cultivos de la tierra como para ignorar lo que quería decir Pablo. Si bien el principio tiene una aplicación más amplia, puede que Pablo haya estado pensando en la necesidad de compartir con los que enseñan el Evangelio, ¿no? En 2 Corintios 9:6 utilizó imágenes sobre la siembra y la cosecha para alentar donaciones generosas, ¿no? Y esos son pasajes que a veces se usan para las ofrendas, ¿no? El que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha, ¿no? Esto es de 2 Corintios 9:6, como le decía. El énfasis en el contexto está en la cantidad de semilla, mientras que en Gálatas 6:7 está en el tipo de semilla, ¿sí? En el versículo 8 se da un poco el cambio de lenguaje poniendo énfasis en el tipo de campo y no en el tipo de la semilla. El sembrador tiene la opción de sembrar semilla en dos campos enteramente diferentes y en estos dos campos diferentes sega una cosecha que corresponde a la naturaleza de los propios campos, ¿no? ¿Cuál es la primera opción? La primera opción es negativa, ¿no? La primera opción es el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, ¿no? Pablo está desafiando a sus lectores a considerar sus vidas y asegurarse de que no estaban viviendo de acuerdo con las obras de la carne, ¿no? ¿No? Lo que vimos en el capítulo 5. Entregarse a sí mismo y llevar una vida secular, mundana y obstinada equivale a no estar espiritualmente, o mejor dicho, a no estar con el espíritu, sino estar espiritualmente muerto, ¿no? Pablo ya había dicho de los que viven de esta manera, no heredarán el reino de Dios. Asimismo afirmó que los que hagan
Los que hagan así cosecharán corrupción. Esta es la otra manera de referirse al castigo eterno en el infierno. Ahora, la segunda opción es positiva, ¿no? Pero, dice el texto, el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. En este caso, el campo es el espíritu, ¿no? La persona que anda por el espíritu, teniendo el fruto del espíritu en su vida, recibirá la vida eterna en el cielo con Dios. Ahora, este contraste entre la carne, porque en la Reina Valera de 60 habla de la carne, ¿no? Y el espíritu, ¿no? Hay una relación entre carne y espíritu. No es la primera vez que lo va a hacer Pablo, y también lo hace en Romanos 8, versículos de 5 al 7, que dice lo siguiente, el texto: porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del espíritu la fijan en lo que es del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿no? O sea, no es que no solamente no se sujetan a la ley de Dios, no se puede. Está pasando la jauría por aquí. Ahora, este pasaje nos recuerda lo que Pablo le dijo a los hermanos de Galacia sobre este tema. Es exactamente lo que dijo sobre la actitud rebelde de la mente carnal. Pues dijo, pues vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están ya sujetos a la ley. Y eso sale en el capítulo anterior, capítulo 5, versículos 16 al 18. Ahora, las similitudes entre los dos contextos son sorprendentes, ¿no? Ambos pasajes describen la forma en que la mente rebelde reacciona ante las diversas leyes en cuestión, ¿no? La ley de la carne, la ley del espíritu. Rechaza esencialmente cualquier cosa que interfiera con sus propios deseos seculares y mundanos. La mente de la carne es una mentalidad esencialmente contradictoria y obstinada. La mente de la carne es hostil para con Dios y insubordinado a su ley. Esa mentalidad rechaza todo que se le interpone en el camino de su propio obstinado e inflado ego, ¿no? No quiere decir necesariamente que la persona sea siempre desagradable, irritable u ofensiva, ¿no? Porque a veces pensamos de que un pecador es siempre una persona que no podemos, no la podemos ni mirar, ¿no? ¿No? Ahora, por el contrario, podría inclinarse hacia un comportamiento hipócrita o una acción fingida. Podría promocionarse para lograr su propósito, tratar de ganar el favor de personas poderosas con el fin de cumplir su ambición, como obtener su objetivo profesional, social, político, financiero. Qué bien cae esto en estos tiempos de elecciones, ¿sí? Sus métodos podrían ser múltiples, pero sus fines siempre serán egoístas y carnales, es decir, que son de este mundo, ¿no? Versículo 9 nos llama, el texto nos dice, no nos cansemos, ¿no? ¿No? Es la primera persona de plural, una forma de que incluye, o sea, no solamente se está incluyendo a la iglesia de Galacia, se está incluyendo Pablo a sí mismo también acá, ¿no? O sea, Pablo y la iglesia está diciendo, no nos cansemos, ¿no? Nosotros, o sea, es como que todos aquí no nos cansemos. Y se incluye Pablo aquí, ¿no? Y Pablo se incluyó con los Gálatas en estas palabras de exhortación, ya que la palabra griega para cansemos se deriva de la forma léxica en caqueo, que también puede traducirse como desfallecer, ¿no? No nos cansemos, no desfallezcamos. La idea es perder la motivación para continuar con un modelo deseable de conducta, o perder el entusiasmo o desalentarse. ¿De qué no nos debemos cansar? El texto nos dice
que de hacer el bien, ¿no? Inicialmente parece ser tan genérico que podría ser aplicable a cualquier cosa, ¿no? ¿No? Sean buenos, ¿no? ¿Qué es ser bueno? Es tan amplio el significado, ¿no? Pero acá el texto dice, no se cansen, no nos cansemos de hacer el bien. Ahora, en este contexto, el enfoque sigue siendo, ¿qué cosa quiere decir? No nos cansemos de andar por el Espíritu. Y si Pablo tenía algo más específico en mente, también vendría el contexto inmediato. No nos cansemos, pues, de restaurar al pecador, ¿no? Al errante, el que no sabe por dónde ir, ¿no? No nos cansemos, pues, de llevar las cargas de otros. No nos cansemos, pues, de cuidar, ¿no? Nuestra propia carga, lo que estemos llevando, lo que hagamos y lo hagamos, ¿no? Y con eso tenemos que responder ante Dios. No nos cansemos, pues, de apoyar financieramente a los que enseñan la palabra, ¿no? Por poner así, por enganchar este concepto de hacer el bien a todo lo que ya hemos visto a lo largo de esta noche, ¿no? Ahora, Julio, sí, dime, más que nada esa es la perseverancia. así es. Claro. Ujú. Pero como digo, acá enlacemos con todo lo que Pablo nos viene diciendo aquí, ¿no? Entonces, porque esto no nos acordemos que este texto es toda una idea, ¿no? Por eso que a veces por eso englobamos estos 10 versículos, porque es una idea, una micro idea, porque al final, obviamente, toda la carta es una sola idea, ¿no? Y ahorita al final del estudio le voy a preguntar por qué se escribió esta carta, a ver si se acuerdan, ¿no? Entonces, continuando, ¿no? Pablo continúa con su imagen agraria y nos ofrece la siguiente motivación. Y dice el texto, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos, ¿no? Hay cierto peligro en ver la mentalidad espiritual de una manera idealista, ¿no? Como si limitase al cristiano o nos limitásemos a nosotros a una conducta gentil y pacífica que permanecería inquebrantable independientemente de lo que se encontrara en el mundo real. Sin embargo, Pablo sabía mejor nadie sabe mejor que Pablo, mejor dicho, que puede ser difícil y agobiante esforzarse siempre por seguir el impulso del Espíritu y hacer la voluntad del Señor, ¿no? Porque es duro a veces, ¿no? No, yo voy a hacer lo que Dios me pide, pero a veces uno se choca con la realidad, ¿no? Al igual que el labrador que aparece en 2 Timoteo 2:6, el cristiano finalmente cosechará abundantemente si no se desanima, o como decíamos, si no desfallece o renuncia. Ya para acabar, versículo 10. Pablo concluyó esta sección sobre el andar cristiano, y ojo que esta sección del andar cristiano va desde el capítulo 5, versículo 2, así como la gran unidad más pequeña sobre llevar las cargas de uno de los otros, que es lo que estamos estudiando hoy, con un gran encargo, ¿no? Y va a decir, el texto bíblico dice, así que según tengamos oportunidad. Y ahora la palabra griega para oportunidad, o qué casualidad, es kairos, ¿no? Es que es una unidad de tiempo, ¿no? O sea, los tiempos de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que es el tiempo, según, medir el tiempo según Kairos, ¿no? ¿No? Que se podría traducir también a su tiempo, al tiempo de quién, ¿no? Ejemplo, eh, este versículo, la palabra se refiere a la cosecha de la vida eterna cuando Cristo regrese, ¿no? Aquí denota los momentos dados por Dios que conducen a ese evento climático, ¿no? El evento de cosechar, ¿no? Pablo le recordó a sus hermanos la brevedad de la vida en este mundo y de todo el potencial que reside en cada precioso momento, porque no debemos entender según tengamos oportunidad como el tiempo que te sobre. Debemos entender que la oportunidad es siempre, ¿no?
porque el tiempo tú no lo determinas, lo determina Dios, ¿no? Entonces, como les decía, Pablo le recuerda a sus hermanos la brevedad de la vida en este mundo y de todo el potencial que reside en cada precioso momento. Se nos ha provisto del tiempo para que sirvamos al Señor y demos frutos a su nombre. Perder tiempo entonces se vuelve algo terrible. En cuanto al manejo del tiempo, el apóstol escribió en Efesios 5, versículos 15 al 16, que dice: por lo tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Y el texto se refiere literalmente a comprar de vuelta el tiempo o redimir el tiempo, ¿no? El verbo que se usa en esta frase, se exagorazó, se basa en el sustantivo agora, que se refiere a un mercado, ¿no? El verbo regular agorazo se traduce literalmente como hacer las compras o comprar, mientras que la forma intensificada, que es exagorazó, tiene que ver con comprar todo o comprar la mayor parte de, ¿no? En este caso, tiempo o oportunidad. Entonces, el tiempo es la esencia misma de la vida en sí y debe usarse ese tiempo sabiamente para servir a los demás y difundir las buenas nuevas de la salvación. Los cristianos deben tener un sentido de urgencia sobre la evangelización en vista de la segunda venida de Cristo. Ahora, el texto también nos da a Pablo un encargo: hagamos bien a todos. Aunque aquí se usan palabras griegas diferentes que en 6.9 para hacer el bien. La idea es esencialmente la misma. Los cristianos son llamados a realizar tareas que son benéficas para los demás, mejorando su vida. Hacer el bien, ¿no? Hacer bien, agathos en griego, es el resultado de andar por el Espíritu. Ese término griego pertenece a la misma familia de palabras con la que se traduce en los frutos del Espíritu bondad, ¿no? Habíamos visto que la palabra griega era agathosune, ¿no? Que está en capítulo 5, versículo 22, ¿no? Ahora, así como Jesús murió por todo el mundo, ¿no? Y el evangelio es para todas las naciones, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? En eso, ¿no? Jesús murió por todo el mundo y el evangelio es para todas las naciones, ¿no? Y entonces también los cristianos somos llamados a hacer bien a todos, ¿no? Y cuando digo todos, son todos, ¿no? Los que caen bien y los que caen mal. Los actos de servicio pueden abrir las puertas de la oportunidad para transmitirles a otros la fe salvadora que nos ha sido confiada a nosotros. Cuando Pedro, por ejemplo, predicó su primer sermón a los gentiles en casa de Cornelio, habló acerca del ministerio terrenal de Jesús, de cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? Eso leemos en Hechos 10:38. Ahora, no fue hasta ese mismo día que el mismo Pedro llegó a darse cuenta de que a toda nación, no solo a los judíos, se le debía enseñar el mensaje de salvación. O sea, para Pedro, ¿no? El mensaje de Cristo era limitado a los judíos, para Pedro, ¿no? Pero tuvo que pasar esto para que Pedro se diera cuenta de que no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, ¿no? En medio de mostrar preocupación por todos, debemos tener entonces un especial interés, ¿no? O sea, nos preocupamos por todos, sí, pero en especial, y dice el texto, eh, a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? Nuestros hermanos cristianos, ¿no? El concepto de una familia espiritual se encuentra en la declaración de Jesús, ¿no? Marcos 3:35 dice algo interesante. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿no? O sea, todo el que hace la voluntad de Dios es familia, ¿no? De Dios, ¿no? Familia de Jesús, ¿no?
Anteriormente, en la carta a los Gálatas, Pablo dejó claro que la familia de Dios había entrado una diversidad de personas, ¿no? Judíos, gentiles, esclavos, libres, varones y mujeres, que obedecían al Evangelio, ¿no? Habían puesto su fe en Cristo y habían sido sumergidos en Él para remisión de sus pecados. Ahora, cada uno había recibido el don del Espíritu, porque se bautizaron, y un estatus privilegiado como herederos del Padre. Ahora, una interpretación literal de la palabra griega familia, que es oikeos, es pertenecientes a la casa, ¿no? Quiere decir aquellos que se relacionan con parentesco u otras circunstancias. El uso común del término se ve, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:8, que nos exhorta a satisfacer las necesidades de los de su casa, ¿no? Un otro uso, ¿no? Aparece en Gálatas 6:10, así como en Efesios 2:19. Y en este último pasaje, Pablo celebró el hecho de que los gentiles se habían unido a los judíos para formar aquí en Efesios 2:19, la familia de Dios, ¿no? Y aquí dice que los miembros de la familia espiritual de Dios están unidos por la fe, ¿no? La expresión podría indicar la confianza común de los cristianos en Cristo, y otra posibilidad es que la fe se refiere al sistema compartido de creencias. Por ejemplo, en Judas 3, porque Judas no tiene capítulos, solo tiene versículos, dice, la fe que una vez fue dada a los santos, ¿no? O sea, que todos los santos comparten una misma creencia, una misma fe. De cualquier manera, ¿no? Esto, ¿no? La familia, ¿no? Se refiere a los que son de la fe, se refiere a la iglesia, ¿no? Estamos hablando de la iglesia, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. ¿Alguna cosa final que queramos comentar? ¿Alguna duda? No voy a decir que callen ahora, hablen para siempre, porque eso está grabado, podemos hablar después. Pero aprovechamos que estamos aquí en vivo y estamos juntos y nos apoyamos unos a los otros. Sí, Julio, solamente para que en esta parte, la final, donde dices la familia de la fe, Ujú, este, estamos considerando que todos somos hermanos, ¿no? Porque, como decías hace un momento, ¿no? Cristo consideraba y hacía referencia no a la parte, de repente, familia de sangre, ¿no? Sino a la parte espiritual, ¿no? Y específicamente, los que compartían la misma fe. Ahora, nosotros, hablando así, hace un momento como hacías referencia de otras creencias que hay, ¿no? Con respecto por ejemplo, no todos tenemos la misma fe, ¿no? Si bien es cierto, se cree, y hablando de otras personas que también igual, ¿no?, se consideran cristianos, ¿no? ujú, Los católicos, de repente, no sé, de bautistas, de repente o sea, de otras de las denominaciones, ¿no? En donde se dice, bueno, se cree en Cristo, sin embargo, no se hace o no se lleva a cabo la fe o en sí lo que dice la palabra, ¿no? Porque vemos una serie de cosas que, que vemos que no están escritas en la palabra. Entonces, si bien es cierto, creeríamos todos en Cristo, sin embargo, no tenemos, o sea, no se lleva lo mismo o no se obedece o no se toma en cuenta lo mismo, ¿no? El bautismo de los niños, por ejemplo, ¿no? De repente esto de salvo, siempre salvo, algo así, u otros, ¿no? O la adoración de imágenes, ¿no? O entre otros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podríamos considerar que todos se creen en Cristo, sin embargo, lo que se sigue es diferente.
a lo que consideramos y está escrito en la palabra, ¿no? Entonces no tendríamos, por decir todos, la misma fe. Entonces también tendríamos que hacer ahí una disquisición de que cuando hablamos de familia en la fe y hermanos en la fe, estamos considerando a aquellos que creemos lo que está escrito en la palabra. Sí. Ahora, como tocaste el tema de las denominaciones, hay denominaciones y sectas, ¿no? Porque hay pilares eh, que son, ¿cómo decirlo? No puede faltar, no puede, por ponerte un ejemplo, ¿no? Los mormones se dicen cristianos, pero no lo son, ¿no? Porque según su concepción hay varios dioses, ¿no? ¿No? Y Jesús es un dios más, ¿no? Nosotros creemos que Dios es uno. Es un pilar fundamental del cristianismo, ¿no? O sea, tres personas en un solo Dios, ¿no? No podríamos, ahí podría ser. Pero es un tema bien extenso, complicado poder explicar, ¿no? Eh, Julio, sí, Ramosito, pero acá vemos que, o sea, básicamente Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, claro. o sea, ¿Mm? le habla a la iglesia. O sea, ¿qué pasa? Eran los hermanos mayormente los de la fe de la iglesia, de su grupo, a quien estaba dirigida la carta. A las Entonces, iglesias, a las iglesias de claro, Galacia, porque son a todo el es grupo. más de una, ¿no? Claro, eso es cierto, eran varias, ¿no? Entonces, igual, o sea, ¿cómo lo tomas tú, no? Hacer el bien, el deber de servir, tener benevolencia, es a tu entorno. Cuando habla de familia, es más apegadito, ¿no? Es a tu entorno. De repente tenemos que limitarnos a lo que es Salamanca, si lo queremos aplicar de esa manera, ¿no? Porque No, 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 si no. A habla, ver, o es sea, a yo te iba todos, pero sobre todo a la sobre iglesia, todo, o sea, sobre no todo. necesariamente, no sé necesariamente. ¿Por ¿Mm? qué? Si tú sales por el parque hacia Plaza B, ahí está la iglesia Alianza Iglesia, Cristiana Misionera. ujú, Y ellos tienen la misma Biblia y aplican ese versículo también, ujú. ¿ya? Te vas a la IBC de la Molina, te vas a todas las alianzas, te vas a varios grupos, todos leen el mismo versículo, ¿ya? Entonces, por eso digo yo, igual lo aplicas. Ahora, tú marcas la diferencia. Secta, no, pues. Secta, no. No creen en Jesús, no creen, tienen otros santos, tienen otra manera de pensar. Ellos no son hermanos de la fe. ¿Ah? Claro, O sea, por ahí eso sí digo, marca la diferencia. es una. Pero sí puede ser generoso con ellos. Pero ¿Ah? son hijos de Dios. Por eso el No, texto dice todos, todos, pero sobre todo, mayormente, es claro. como, o sea, es que hay un orden, ¿no? O sea, vamos a verlo, tengo un punto de vista también, ¿no? O sea, hay que verlo con un punto de orden, ¿no? O sea, Hermana, sí. este, seamos buenos con todos, perfecto, seamos buenos con todos, estamos llamados a ser perfectos de todos, pero yo voy a ser bueno con él, pero si no soy bueno yo primero con mis hermanos en la iglesia. O sea, Así es, mayormente, mayormente. es como cuando salieron a predicar. ¿Cómo salieron a predicar? Judea, Samaria y el resto del mundo. O sea, o sea, a todos. La palabra es para todos, pero hay un orden, ¿no? Primero estos, después ellos y después te abres, ¿no? Es así, ¿no? O sea, no, como a veces digo, ¿no? A veces somos luz de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? No, no debemos ser así, ¿no? Estamos llamados a hacer luz para todos, pero tampoco por dar luz primero hay que ver las necesidades de los hermanos de la fe, de la iglesia, de la congregación, ¿no? Porque es así. No, no podemos ser oscuridad de la calle, luz de la calle para la oscuridad de la casa, ¿no? No podemos ser así. Eh, eso es lo que yo creo, dice el texto en realidad, ¿no? O sea, estamos llamados a hacer bien a todos. Nuestro espíritu Sí, naturalmente debe brotar bondad y benevolencia y todos los frutos, ¿no?
para todo, para con todo ser humano, ¿no? Con todo ser humano. No solamente el creyente en Cristo, ¿no? O sea, tú has puesto el ejemplo de la iglesia de la Alianza, ¿no? ¿No? Yo sé que en Salamanca hay inclusive bautistas, ¿no? Pero Pentecostales, lo que hay sea, varios. ¿no? Pero no solamente porque sean creyentes en Cristo, sino con todos, ¿no? No, ¿No? mayormente. ¿No? Mayormente, ¿no? O sea, preocupemos un poco, un extra, pongamos un extra, un ojo extra a nuestra propia iglesia, ¿no? Las necesidades, porque las necesidades no tiene como muchas veces se dice, las necesidades espirituales, las necesidades de cualquier tipo, no necesariamente tienes que salir a la calle a buscarlas, la tienes ahí al alcance de la mano, si quieres, uno quiere ayudar, ¿no? Las tienes ahí, ¿no? No necesitas buscar mucho para encontrar alguien que necesita algún tipo de ayuda, ¿no? Hay una carga que sobrellevar, ¿no? En conjunto con la iglesia, ¿no? Lo que decíamos en 6.2, ¿no? Algo más que de repente quieren anotar, o ya están agotados. Sé que o sea, se ha hecho larga un poco la clase, pero cortarla sería un poco cortar la hilación del concepto que quiere decir aquí, ¿no? En estos 10 versículos, ¿no? Ya la próxima sería es eh, el último estudio, ¿no? Se acaba Gálatas, al fin, dirán algunos. Vamos a pensar. Yo ya tengo una idea que va a ser la próxima, pero ya se la compartiré la siguiente semana. A ver si estamos de acuerdo. Ahí está, Sofía. ¿Cómo estás, Calixto? Cae mal, un poco mal, un poco de la columna, estoy 2 semanas, así, me había caído por las escaleras, me había golpeado feo una escalera y, o Oh, sea, Señor, Dios lo por cuide. hacerle, por hacerle un favor a un señor acá, sube con su colchón y te lo pega al tubo, y el tubo le llega a toda la escalera, y me dice, hace un favor, compra pegamento y lo pegas. Bajo y toda la escalera estaba mojada y me doy un golpe, pero terrible, he sido la semana anterior. Ya no me he ido ni a la playa ya por eso. Oh, Señor. A trabajar en jabón. Se me endormecen las manos. No, así estamos. Más bien sus oraciones, hermanitos, para poder pararme. Estamos, sí, justo el domingo no te vimos. Qué raro. Ah, sí, porque la otra No semana sé también qué. me voy para allá a la playa, pero la otra semana ya, ahí estoy tomando medicina y me voy en la semana me voy a la playa también, después Así de es, la selección. Ahí así es, estaré un mes más estaré para ya, terminar ya todos los acabados ya. listo, hermano. Ah, entonces esta semana tenemos esta niña también, no se despega de mal. Ahí está, Sofía. Me bien sus oraciones, hermano, quiero restablecerme, firme por trabajar, pero también porque si no, hermanitos, nos estamos viendo. Ay, Ya, hermano Calixto, vamos Listo. a estar orando por usted. Bendiciones, que Dios lo cuide mucho. Nuestras Bueno, oraciones. hermano, si no hay nada que agregar, nos despedimos. Gracias por el tiempo que se invierte aquí. Sé que es una hora un no, poco complicada, pues, cansada, pero estamos ahí. Saludos eh, por allá, está a Maritza, la saludan de mi parte. Gracias, A Maite también está por ahí. Maite, hola. Saludos, dice Mari. Ah, Hola, Maite. saludos. Ariel, igual por tu casa, más saludos. Gracias, gracias. Ya, bendiciones a Sí, todos, bendiciones. listo. muy bien que tengan buen Claro, amorcito. descanso y Saludos por muchas casa también. gracias. Chao, chao, Gracias, cuídense. Julio. Listo, Gracias hablamos. por la igualmente. clase. Cuídense, nos Chao, vemos. chao. Saludos por allá, Bueno, Gladysita, todos. A Sí, gracias. Vanesita. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Y oraciones por tu mamita, Julita. Gracias. Ujú, Chao, chao. así es.